Dios es bueno y nos ha hecho participantes de una generación, y es la generación 42, es la generación del Cristo. Y es una generación que no tiene límite en cuanto a la cantidad, porque lo que Dios está haciendo, lo está haciendo en el corazón. Y es un trabajo tan secreto que unos están respondiendo, otros están pensando, otros quizás están distraídos, pero en realidad lo más importante es lo que está haciendo personalmente y está mostrándose a través de un cuerpo que es su expresión, y ese cuerpo muchos lo llaman iglesia, y sí, él también la llamó su iglesia, su cuerpo. Él es la cabeza, y los dos son de la misma naturaleza, porque si hacemos una comparación de lo natural, nuestra cabeza tiene que ir coordinada con nuestro cuerpo, porque si no, imagínense, si tuviéramos una cabeza grandota y un cuerpo chiquitito, pues yo no sé qué especie seríamos, pero en realidad Dios no quiso sacrificios ni holocaustos. Él reconoció que para eso había dejado un cuerpo de expresión, un cuerpo en el cual se manifiesta su naturaleza, su nombre, por donde su río fluye y establece bendiciones a todos aquellos que todavía no saben que Dios vive dentro de ellos, porque quiero decirles que el cuerpo de Jesucristo lo conforman millares y millares y millares de personas. Hay gente que no lo sabe, y Dios necesita bocas en este tiempo que anuncien, ¿verdad?, el evangelio del reino, que es identificar a cada hombre en el corazón, o reconciliar a cada hombre en el corazón con su Creador. Y no es el mensaje de salvación, no es el mensaje de cielo e infierno, es el mensaje de amor que nos está constriñendo a nosotros, y de la manera que nos está constriñendo a nosotros, nosotros vamos a poder tocar vidas en su despertar que Dios está teniendo, pero alguien le tiene que decir: esa voz que oyes es Dios dentro de ti. Muchas veces tenemos personas que nos rodean, hermosísimas, y tienen pues hasta mejor fruto que nosotros, y Dios está trabajando con ellos, y ellos no saben que es Dios. Ellos solamente están funcionando en algo que viene de su interior, y ese en realidad es el trabajo de Dios, de adentro hacia afuera. Y por eso es que es un tiempo hermoso el que nos ha tocado vivir, porque vamos a ser parte de un mismo cuerpo, de una misma fe. Él nos bautizó, ¿verdad? Y estamos siempre pendientes y presentes en la reunión de los congregados. Hay un pasaje que me saltó en esta semana, creo que está en Mateo 18, a ver si mal no recuerdo, donde hay un ejemplo de lo que es estar en su nombre, congregados en su nombre, y toda la capacidad que ese nombre, que no es una muletilla, como por tiempos lo hemos usado, nos enseñaron, pudimos aprender viendo a otros de diferentes maneras a creer que al enunciarlo, a decir en el nombre de Jesús, ya las cosas se producían, y resulta que el nombre da la naturaleza de las cosas. Y él dejó algo bien asentado, y es que cuando hay una enseñanza directamente de él, uno tiende a examinarse, a tener conciencia
de las cosas que ha experimentado, pero que antes no tenía conciencia. Y creo que es el 18, si mal no recuerdo. Ajá. Pero hay una parte donde comienza una relación de parentesco. Dios nos identifica a todos como sus hijos, ¿verdad? Dios tiene hijos reconocidos porque los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y los hijos de Dios no se hacen por conocimiento, sino por la naturaleza que Él impartió. Y como todo ese misterio está envuelto en esta carne y en el alma, todavía hay muchas cosas que tenemos que descubrir, porque es un misterio, es un tesoro que se encuentra en nuestro espíritu. Y yo fui ministrada con relación a este pasaje, que a lo mejor lo había oído, lo había leído, lo había usado, y Dios en su misericordia a veces nos deja como niños traviesos usar las cosas, y pues Él recibe honra por ahí, aunque después, cuando viene el tiempo de salir de la transición en la cual estamos, porque estamos en una transición bien determinante, ¿verdad? Estamos saliendo de el hablar por conocimiento a expresar por su vida. Es una transición que es necesaria. Él la determinó así, no la escogimos nosotros. Muchas cosas las hablamos por conocimiento y aún las seguimos hablando, pero Dios nos está llevando a experimentar, a tener ese disfrute de su vida en todas las cosas donde lo hacemos a Él participante, porque muchas las hacemos en nuestra voluntad independiente, pero cuando entramos en su voluntad, que empezamos a conocer lo que es su corazón, su sentir, que es para todos los hombres, no es para las pocas sillas que estén esta noche ocupadas. No caben las personas aquí. Las personas que están incluidas en el propósito eterno de Dios no caben en ningún edificio. No caben. Pero se tienen que someter a esa voz interna que los invita a congregarse en su nombre. Y me enseñaba aquí en Mateo 18, voy a leer desde el 15, que dice: si tu hermano te ofende, ve y repréndelo en privado. Si te presta atención, has ganado un hermano. Pero si no te presta atención, lleva contigo a una o dos personas, para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme este asunto. Y si tampoco a ellos presta atención, dilo a la congregación. Y si tampoco presta atención a la congregación, considéralo un publicano o un gentil. Los publicanos y los gentiles, lo que se relata aquí en las Escrituras, son personas sin un entendimiento claro de Dios. Y cuando pasé al pasaje siguiente, que fue el que no fue que me saltó, me saltaron todos, porque es el resultado de algo que viene para ponerse en práctica en medio de nosotros con una naturaleza de amor, no con una naturaleza de ley, porque la ley ha provocado muchas divisiones en el cuerpo de Jesucristo. No en el cuerpo, en aquellos que son llevados a congregarse, porque el cuerpo es indivisible. El cuerpo, cuando lo coyunta el Espíritu Santo, no hay quien lo divida. No hay división, porque lo coyunta a través del amor. Pero las doctrinas, las enseñanzas, las aplicaciones de pasajes extraídos, ¿verdad? Extraídos de un contexto y tomados como un pretexto para accionar cosas de Dios mal enseñadas, han hecho su parte. Dios lo ha permitido. Y cuando vamos al versículo 18, que dice: de cierto te digo, que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Siempre había escuchado, y aún puedo haber practicado, el atar y el desatar, pero sin conciencia de Dios, sino en mi voluntad.
Pero cuando Dios nos quiere llevar a su conciencia, a ese conocimiento de responsabilidad, ¿verdad? Él quiere ser boca a través de nosotros. Él quiere decirnos que hay principios con los que Él se maneja y no son principios legales, son principios siempre en amor. Cuando nosotros vemos todas las oportunidades que en este ejemplo se dan, cuando una persona se ha perdido del oír la voz de Dios, porque cuando una persona entra en ofensa, cuando una persona entra en no reconocer, es una persona que se ha perdido de la voz de Dios, porque lo primero que nos redarguye es el Espíritu Santo. Y si a esa voz interna del Espíritu Santo que nos equilibra en cuanto a las acciones que tenemos, o mire, a veces, como dice Santiago, quien no ofende de palabra es hombre prudente. O sea, muchas veces entre nosotros la ofensa se ha manejado como muy liviano y resulta que nuestros lugares congregacionales donde expresan el cuerpo, la iglesia, están ausentes de personas que han estado ofendidas. Y no la ofensa la hemos producido nosotros, está en el corazón, mas sin embargo nosotros hemos podido ser un instrumento para sacar esa ofensa y hemos sido la excusa o el motivo para que las personas no tengan esa coidonía, esa armonía, porque la armonía la produce el Espíritu está en nosotros, mas sin embargo cuando vemos toda la responsabilidad de esto de atar y desatar, también nos vamos a encontrar que en Efesios vemos un ejemplo de lo que es el cuerpo, en Efesios 2:23, y en Romanos, y vamos a encontrar muchos pasajes de lo que se considera el cuerpo escrituralmente, pero a nosotros se nos ha dado la vida del cuerpo, la armonía a través del Espíritu Santo, y no a través ni de las culturas, ni de las creencias. De nada de lo que hemos aprendido va a producir la unión. Lo que va a producir la unión es el amor, que tiene una capacidad de vencernos a nosotros, y cuando ya amamos a tal nivel que estamos, o sea, vencidos a través de ese amor que se nos ha derramado en nuestro corazón, no tenemos límite para ayudar a otros que necesitan ser congregados en su nombre, porque es en la congregación en donde se va a manifestar el poder, porque cuando hemos aprendido donde están dos o más reunidos en mi nombre, muchas veces hemos tomado literalmente una reunión y nos reunimos 2 o 3 y oramos, pero en el nombre de quién lo estamos haciendo, en la naturaleza de quién. No estamos viendo las respuestas que en realidad trae la naturaleza y el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y cuando venimos y estamos conscientes de esa verdad, de reunirnos, de congregarnos en su nombre, no dice en la iglesia estructural como nuestra mente la asimiló, que es un espacio físico construido de ladrillos, donde se consideraban lugares santos, donde no se podía hacer nada porque era un lugar santo. Eso, para este tiempo, se ha abierto un camino más excelente, y es el camino en donde no hay paredes, en donde la iglesia es una iglesia que camina a través de nuestros pies, a través de nuestras manos, y cuando nos podemos congregar y decir, quiero buscar tu voluntad, oh Dios, para una situación, tenemos tanta capacidad de parte de Dios internamente en nosotros que no lo hemos descubierto. El día que toquemos un poquito, y yo he tocado un poquito, y yo he dicho, Padre, tiemblo al pensar todo el depósito que tú has dejado
para que no solo mi vida, porque a veces nos conformamos con que nuestra vida sea la única que se llene y me restauras y me sanas y me haces, y los demás sigo mi camino. Y este es un tiempo de transición en donde tenemos que volver a las sendas antiguas, en donde es un tiempo de restauración de todas las cosas, las que están arriba en los cielos y las que están en esta tierra, aquí en nuestros cielos y aquí en nuestra tierra. Entonces, como es la restauración, porque a Él le plació unir las dos cosas en una sola, cuando vemos aquí en Efesios 2:22 que se encuentra pues ciertos fundamentos, uno, no es dos, es 1:22. Podemos leer en nuestra casa mucho antes para que podamos entrar en lo que el apóstol Pablo logró entender y lo quiso transmitir aquí a unos hermanos que se reunían en Éfesos, y ellos llegaron a alcanzar cosas maravillosas. Y voy a leer el 19, dice: y el cual es la excelencia de la majestad del poder en nosotros, los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejerció en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a la diestra en el cielo, sobre todos los principados y autoridades, potestades, señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies a Él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, yo cuando paseaba por aquí en este escrito, yo me quebranté, porque yo decía: Padre, tanta autoridad que has dejado, y hemos estado jugando a los niñitos. O sea, entramos en limpia conciencia. Esto no es un mensaje que trae condenación, sino es el saber que la autoridad delegada sobre la iglesia, los congregados, los que se reúnen en su nombre, es de tal magnitud que muchas cosas no han cambiado porque están sujetas a la iglesia, a la congregación, a la reunión, al poder que se nos dio en representación de la cabeza, que está lista y que hizo todo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos en la conciencia, cuando Él se revelara a nuestros corazones, de no solo para nosotros, porque el reino es algo que no funciona para uno solo individualmente. Por eso es que muchas cosas en nosotros no se perciben, porque en el reino no hay egoísmo. En el reino está el reconocer el poder que hay en ti para bendición de muchos. Porque Jesús fue un ejemplo, Él fue una señal, y una señal contradicha. Él fue puesto para caída y levantamiento de muchos. Entonces, si dejó el mensaje depositado con poder, y lo estamos empezando a descubrir, y esto no trae condenación en lo absoluto. Hemos dicho por muchos años que somos el cuerpo de Cristo, y con eso hemos estado anunciando que somos Dios, porque cuando uno dice, o sea, yo soy el cuerpo,
de algo, yo estoy diciendo yo soy Dios. O sea, yo no estoy diciendo cualquier cosa, a mí hasta me asusta, ahora me da hasta vergüenza. Claro, soy el cuerpo de Cristo, soy Dios. ¿Mm? Es algo o sea, tiene tanta magnitud que mi cabeza no lo resiste. O sea, antes lo decía libremente, y ahora es que a mí, y pienso que a mucha parte del pueblo le está amaneciendo esa luz de conciencia, de que el cuerpo no es diferente a la cabeza al cuerpo de Cristo. O sea, él no tiene un cuerpo diferente a su cabeza, no va a engranar, no va a engranar, y por eso ha sido paciente, misericordioso, y han venido muchas generaciones, pero la generación 42, que es la generación de Cristo, es la generación del resucitado, es la generación que levanta el nombre, que es sobre todo nombre por naturaleza y no por la palabra dicha, porque por eso él fue una señal contra dicha, porque él era la misma esencia, él era la misma imagen, y eso está en nosotros, y eso asusta. Pero el estar distraído, el estar lleno de costumbre, aprendí a orar así, pues y así oro. Pues Dios nos está llevando a que ejercitemos el congregarnos en su nombre, y nos pongamos de acuerdo con su voluntad, no con mi voluntad. Yo quiero que tú hagas. No, primero vamos a encontrar la voluntad de Dios en todas las cosas, y de ahí vamos a ver la respuesta y el resultado conforme a su plan, porque muchas de las cosas que no están sucediendo a nuestro alrededor, aún con nuestros hermanos, que comenzamos a ver débiles, todavía, o sea, no se ha manifestado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que se sientan liberados de la ley del pecado y de la muerte. O sea, todavía andan en la ley tremenda. O sea, hay mucha gente que ha oído hablar del amor de Dios, pero no lo ha podido tocar, no lo ha podido experimentar. Qué bonito hablan, qué bonito hacen todas las cosas. Pero hay un trabajo para los congregados, y el trabajo es no ir a salvar al mundo para Cristo, porque fue un trabajo que ya Él lo hizo. Es hacer la conexión a través del ministerio de la reconciliación, que no tiene otra función sino que descubrir a Dios en el corazón de los hombres, y no a través de condenación, de mira, arrepiéntete porque esto te va a pasar. No te va a pasar nada. Dios no es malo. O sea, la imagen que se ha dado es una imagen distorsionada, que aún nosotros hemos participado de esa imagen distorsionada, porque se había mezclado a través de los querubines y de los paradigmas y de todas las cosas que en nuestra mente han hecho fantasías y películas, y pudimos haber sido atrapados por doctrinas, pudimos haber sido atrapados por enseñanzas erróneas. Y como es un tiempo de meditación, porque no es un tiempo de condenación, es diferente a la meditación, porque cuando yo medito en todo el bien y toda la misericordia, yo no voy a sentir condenación. Pero si yo asimilo que yo hice algo mal y me condeno, yo estoy negando la fe en Dios, porque cuando yo veo a Dios limitado, la fe no está actuando, entonces estoy negando la fe en Dios, porque si yo tengo un Dios que me castiga y me condena y no avanzo, no está funcionando la fe de aquel que todo lo puede, sino la fe no está siendo alimentada de una verdad que sale del corazón, sino que sale de la mente a través de las tradiciones de los hombres que han establecido: si tú haces esto, te pasa esto. No, nuestro mensaje hacia el resto de la gente, como lo pudo entender el apóstol Pablo, y es el mensaje que tenemos para este tiempo, lo podemos ver en Efesios 3:6.
Voy a leer un poquito adelante, dice: por este motivo yo, Pablo, prisionero de Jesucristo a favor de ustedes los gentiles, si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Dios que me fue conferida para ustedes, porque mediante la revelación me fue dado a conocer el misterio, como les he escrito brevemente, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio de Cristo, el cual no fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a los santos, a los apóstoles, a los profetas, por el Espíritu, que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo y de la promesa dada por él mediante el Evangelio, del cual, ahí es donde habla Pablo, que dice que él llegó a ser ministro. Este es un mensaje para hoy. Los gentiles, la gente que tú menos valor le das, es un coheredero contigo, de Cristo. La gente que tú por fuera estás viendo y no le estás dando valor, Dios le dio valor y lo llamó coheredero con él. Y el cumplimiento de todo lo que vamos a experimentar, el Evangelio del Reino, se va a establecer el reino cuando sea predicado y completado el Evangelio del Reino. Entonces, el trabajo que tenemos como congregados, como vasos inspirados por Dios, como instrumentos que Dios usa aquí en este movimiento entre hombres, entre nosotros mismos, no es anunciar malas noticias. Porque cuando uno le vendía a alguien el mensaje de arrepentimiento por cielo e infierno, era una mala noticia. La gente recibía a Cristo cargado porque había un mensaje que se le decía: mira, si tú no te arrepientes y mueres, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a ir? Eso ya no cabe en el reino. En el reino es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, es un mensaje de: dentro de ti vive Dios. Desde antes de que tú abrieras los ojos, ya Dios te había conocido. Muchas veces has tenido experiencias con Dios y no las has sabido que vienen de parte de Él. Él te ha guardado siempre. Y ese mensaje a todos nos va a traer refrigerio, porque cuando a mí me querían enseñar que predicara cielo e infierno, a mí eso me traía angustia, porque cada vez que se moría alguien yo sentía que yo había perdido, pero bueno, pues, o sea, que yo me ponía de espalda con Dios. Pero después que se empezó a abrir esta verdad y que apenas nos está comenzando a amanecer, estamos como que en la parte más oscura. Saben que cuando va a amanecer hay un momento en que la oscuridad se pone densa antes que venga la luz del día. Nosotros quizá, al menos yo, siento que estoy en esa parte, descubriendo el amor de Dios a tal magnitud, a tal nivel, que no hay límite. Y yo estoy emocionada con esto. Tengo de verdad una expectativa tremenda. Mi vida está cambiando en el pensamiento de una manera galopante en relación a que tenemos que apurarnos, porque tenemos que ser completados en Él. No podemos seguir siendo indolentes, no podemos seguir pensando, buscar para nosotros: no, es que Dios me está cambiando, me está transformando, y lo que está a mi lado, bueno, no es que se vea como lo hace. Dios tiene un cuerpo de expresión, es su iglesia, es su reunión, son los congregados en su nombre, son aquellos que han decidido obedecer esa vocecita interna, porque muchos quizás la oyen, pero no la obedecen porque no saben qué es. No saben qué es, algo que les está inspirando, y alguien tiene que, pues es así como cuando una mujer va a dar a luz. O sea, muchas veces hay que ayudar un poquito en el parto,
Y así pasa con mucha gente. Y es un tiempo oscuro para la humanidad, es un tiempo que no tiene esperanza, la gente está vacía, los mismos hermanos entre nosotros, o sea, en debilidad, enfermando, y nosotros indiferentes. Y yo me pongo de primera. Y yo quisiera orar en esta noche, que todos pudiéramos orar, si alguien quiere dirigir la oración con relación a que Dios abra esas puertas que nos permitan desarrollarnos en el potencial de amor que Él ha depositado en nosotros y podamos ser esas tuberías que van a traer de ese manantial de agua, esa agua dulce, esa agua que va a libertar, que va a traer refrigerio a la humanidad. Muchas cosas salen por el internet, muchos cassettes de hermanos preciosos, entre ellos Pablo y Tere, corriendo por todas partes, pero no se da abasto, porque es mucho el número, es millares y millares, y ellos están haciendo su parte. Ellos hacen su parte de oír a Dios, transmitir el mensaje, escribirlo, publicarlo, pero ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Porque cada uno tiene su parte. No todos están llamados a escribir, no todos están llamados a predicar, no todos están llamados a cantar. Pero alguno está llamado a quitarle la escama de los ojos a Saulo de Tarso. Alguno. Otro está llamado a orar para que las puertas de la cárcel se abran y pueda salir Pedro. Otro está llamado para el cojo de la hermosa decirle levántate y anda. Y eso lo hemos visto como una historia, pero eso es una vida en repetición del mensaje de Dios. Y yo quiero llegar hasta aquí. Si alguien quiere orar en relación a que cobremos el ánimo necesario y podamos ser despertados no en mala conciencia, sino en buena conciencia, porque hermanos, cuando esto se empieza a compartir, se empieza a disfrutar la verdadera vida de Dios. Es algo hermoso, es algo, no tiene límite. ¿Quién quiere orar? Pablo.